Pues bueno, estamos por arrancar una de las cosas más emocionantes que voy a hacer en este año y es leer la Biblia contigo, con tu familia y con todas las personas que el día de hoy quieren conocer más a Dios y tener un caminar más profundo con Dios. Va a ser un tiempo en donde vamos a leer pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento y después voy a tomar uno o dos pasajes y vamos a preguntarnos qué vemos en el pasaje y vamos a tratar de sacar aplicaciones diarias prácticas porque nuestro deseo es que puedas caminar más cerca de Dios, puedas amar su palabra, ser guiado por su espíritu y puedas obedecer lo que Dios te está hablando. Así que vamos a iniciar Génesis capítulo 1. ¿Quién está listo? Así que saca tu Biblia. Este proyecto va a ser grabado con la Biblia NTV, así que Génesis capítulo 1. Iniciamos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo: que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que sean esas luces en el cielo. Otra vez, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, las más grandes para que gobernaran el día y las más pequeñas para que gobernaran la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vidas, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió.
Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, y cada uno la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Eso fue Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, el hombre y la mujer en el Edén. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaron manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor plantó un huerto de Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra Havilad, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentra allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Goión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios sacó de una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces
Dice, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Mateo capítulo 1. Antepasados de Jesús. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Yotam. Yotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud, fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eliezer. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 del destierro a Babilonia hasta el Mesías. Este es el relato de cómo Jesús, el Mesías, otra vez quito eso, nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David. Le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebió a un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios del países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?
Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y les dieron los regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó ese momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Eso fue Mateo capítulo 2 y ahora estamos por leer Salmo capítulo 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Proverbios capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán diligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y esto fue el primer día de los 365 días, un año en la Biblia. Estoy emocionado por grabar el primer devocional de los 365 días. Y el pasaje que vamos a reflexionar es Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La pregunta con la que quiero iniciar es: ¿cómo sería tu 2026 si el día de hoy te comprometieras a escuchar la voz de Dios por encima de las demás voces en tu Biblia, en tu vida? La Biblia nos dice que es muy feliz la persona que no sigue el consejo de malos, que no se deja guiar por
las corrientes, las filosofías, las ideologías de este mundo y las personas que están allá afuera tratando de influenciarnos, sino que siente un profundo deleite por conocer la voluntad de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Qué feliz es el hombre que aprende a escuchar la voz de Dios en este mundo ruidoso y que decide obedecerlo. Esto me lleva a la pregunta: ¿a qué voces el día de hoy le estoy prestando atención? Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio 28, si escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y cumples y las pones en práctica con todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor Dios dice, te exaltará. Así que todos los días tenemos esta prueba de decidir ¿a qué voz en nuestra vida vamos a decidir escuchar? Leímos en Mateo que Herodes se puso furioso cuando escuchó acerca del nacimiento de Jesús el Mesías. Se puso furioso y mandó interrogar a los sabios que venían a adorar y a darle regalos a Cristo por haber nacido. Y en ese momento, José, el padre adoptivo de Jesús, recibe un mensaje de parte de Dios. Le habla por medio de un sueño y le dice, José, es tiempo que te levantes y lleves a tu familia a otro lugar. Sabes, muchas veces Dios nos habla, pero el problema de cuando Dios habla es que siempre produce cambios, movimiento y acción en nuestra vida. José se movió a Egipto para salvar a su familia. Y tú, el día de hoy, ¿a dónde Dios te está moviendo? Ponte a reflexionar en el último mes, en el último año, en la última semana, en este día, ¿qué es lo que el Señor te está llamando a hacer? Que es necesario que aprendas a obedecer. Hay 3 cosas que puedo aplicar hoy en mi vida. Número 1, escuchar diariamente la voz de Dios. Si quiero obedecer, primero tengo que aprender a escuchar. Número 2, tengo que aprender a obedecer inmediatamente, aunque no tenga el contexto completo. Estoy seguro que José no entendía todo lo que estaba pasando. Estoy seguro que sintió miedo al enterarse de la noticia, pero eso no lo detuvo y no rezongó y no peleó y no se puso a quejarse con Dios, simplemente obedeció. Y número 3, la tercera cosa que podemos aplicar el día de hoy es confiarle a Dios el resultado. Muchas veces nosotros queremos primero ver el resultado y después obedecer, pero con Dios no es así, porque Dios no puede bendecir los pasos que aún no has dado. Así que una vez, para terminar con esta pequeña historia, le preguntaron al pastor más usado por Dios en Asia, con la iglesia más grande del mundo, y le dijeron, pastor, ¿cómo le ha hecho para poder ser hallado con tanta gracia delante de Dios y que le dieran tanto para poder administrar? Y él dijo, muy fácil. Y todos se quedaron sorprendidos y querían escuchar lo que este pastor sabio tenía para compartir. A lo que él les dijo, muy fácil. Yo solo escucho y obedezco. Y ese es el reto que tenemos el día de hoy. Escuchar y obedecer. Que Dios te bendiga. Si te gustó este devocional, te voy a pedir que nos ayudes a compartirlo con tus amigos, con tus seres queridos, que le des seguir al canal para poder llegar a más personas, y si nos hicieras el favor de poderte suscribir para que te llegue una notificación cada vez que haya una nueva enseñanza todos los días por 365 días. Que Dios te bendiga. Te pido que estés orando por mí, por mi esposa y por todo el equipo que va a estar siendo parte de este gran proyecto para poderlo concluir, porque muchas veces es fácil iniciar, pero es más difícil terminar. Que Dios les bendiga.